Bienvenidos a Hablando de Negocios, tu fuente de información y perspectiva sobre el mundo empresarial. Aquí, en nuestro canal, nos apasiona brindar contenido relevante que impacta en nuestras vidas cotidianas. Mediante nuestras entrevistas nos sumergimos en una variedad de áreas y conversamos con expertos destacados que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno, porque sabemos que todo lo que sucede en nuestro alrededor tiene repercusión en el mundo de los negocios. Hoy tenemos como invitado a David Eaton. David Eaton es un buen amigo, es un directivo de la empresa Kansas City y él es originario de Arizona. Es doctor en Derecho Internacional, es becario además de la Fundación Rotaria, donde estudió en España, precisamente el doctorado, y es vecino nuestro aquí en Monterrey, Nuevo León, desde 1994. Bienvenido. Gracias, David. Saúl. ¿Cómo están? Gracias. Pues queremos hablar ahora de los ferrocarriles en México. Correcto. Y qué mejor con un alto ejecutivo de Kansas City. Vamos a preguntarte, David, los ferrocarriles y el desarrollo aquí en México, ¿cómo participan? Claro. Pues primero, el ferrocarril es una industria fascinante, es una industria del futuro. Muchos dicen, Saúl, que es una industria del pasado, ¿no? Y vaya que tiene mucha historia, mucho arraigo en el desarrollo de las naciones. México, en su desarrollo, pues el ferrocarril realmente abrió el camino para muchas industrias, ¿no? Entonces tenemos diferentes etapas del desarrollo del ferrocarril en México. Pues primero los inicios, ¿no? El porfiriato, mucha participación de los ingleses, de los americanos en el desarrollo del sistema ferroviario, y luego pasamos a su importancia durante la Revolución. Muchos conocemos esas fotos famosas de la Revolución. Cierto. Y la importancia de los ferrocarriles. Y luego después hay un periodo de una empresa del Estado, Ferrocarriles Nacionales de México, un movimiento igual que Pemex, igual que CFE, donde el gobierno federal crea una empresa de Estado, Ferrocarriles Nacionales de México, y ese dura desde 1932 hasta 1996-97. FNM es el gobierno operando el ferrocarril durante este periodo, y como todo, pues tiene su ciclo, ¿no? Mucho desarrollo en los años 40, años 50. Luego, a finales de los 70 empezamos a tener cierta ineficiencia de la empresa estatal, los 80, los 90, y por fin, al final, FNM, Ferrocarriles Nacionales de México, como empresa del gobierno, empieza a chupar mucho del presupuesto en vez de dar, ¿no? Igual que todo el movimiento que vimos en los años de Salinas, en los años de Zedillo, hay una apertura hacia el sector privado. Cierto. Vemos desde Telmex hasta los aeropuertos, los puertos marítimos, y en el caso del ferrocarril, empezando en el 95, genera un esquema de concesiones donde el gobierno federal concesiona la operación de los ferrocarriles a empresas privadas, y empezamos a ver ya la participación del sector privado con las primeras concesiones. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar con TFM, Transportación Ferroviaria Mexicana, que era la primera de las 3 grandes concesiones que se otorgaron durante la administración de Zedillo. Cierto. Muy bien. Sí, el tren tiene mucha historia, y algo de lo que añoramos es el
servicio que prestaba de pasajeros. Claro. Había Sí. servicio de pasajeros que prácticamente hoy la gente joven ni nos No imagina, conoce, ¿verdad? No conoce eso, esa gran ¿verdad? experiencia de viajar en tren. Cierto. Y estuvimos platicando que muchos tienen la experiencia de haber viajado en el Regio, de Monterrey hacia la Ciudad de México, por ejemplo. Cuando México toma la decisión de concesionar, de privatizar al ferrocarril, México, en la administración de Cedillo, toma la decisión de migrar el transporte de pasajeros hacia otras modalidades, camiones, aviones, y la concesión que nosotros tenemos, por ejemplo, en México, no nos permite prestar el servicio de pasajeros. Yeah. A nivel internacional, si uno va a China, a Japón, Europa, tenemos ese conocimiento de los grandes trenes de pasajeros. Cierto. Son trenes de pasajeros por excelencia, pero todos traen un subsidio, Saúl. El transporte de pasajeros en todo el mundo no cubre su costo, ¿no? Siempre hay un subsidio y es una decisión de gobierno de decir, oye, política pública, queremos mover gente en el ferrocarril. En México, en los últimos 25 años, la experiencia ha sido más bien transporte de carga por ferrocarril. Entonces, se ha muerto prácticamente el servicio de pasajeros, pero el servicio de carga realmente es clase mundial, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí en México es un gran sistema de transporte de carga. En vez de mover mercancía por camión en las carreteras federales y estatales, estamos premiando más o buscando más el transporte por ferrocarril. Ahora que hablas de transportar carga en un ferrocarril, ¿cuánto un tren del que vemos pasar por ahí en las... cuando estamos en la calle o andamos rodando en nuestro auto, vemos pasar los trenes, ¿cuánto transporta un tren? ¿Cuánto transporta? Como regla general, Saúl, piensa que un tren puede mover el equivalente de 280 camiones, ¿no? Vaya, entonces, un tren, y platicamos también antes de entrar al aire, Saúl, que mucha gente piensa que el ferrocarril es el mismo que los tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? De cierta manera, los tramos sí son iguales, ¿no? Nuevo Laredo a Monterrey se construyó en 1882, ¿no? Sí. 88, perdón. Pero esa vía, en los tiempos de Porfirio Díaz, un tren de carga era el equivalente de unos 5 o 6 camiones de carga. Hoy un tren en esa ruta puede mover el equivalente de 280 camiones de carga. Entonces, lo que hemos hecho en los últimos años es incrementar tonelaje de los trenes, longitud de los trenes, velocidad de los trenes. Entonces, los tramos sí son los mismos prácticamente que los tiempos de Porfirio Díaz, pero la mercancía transportada es superior hoy en día, muy superior que en los tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, sí es rentable mover carga en ferrocarril, pero no es rentable pasajeros, cuando pudiera ser equivalente, o tendría que ser muy alto el costo para eliminar el subsidio. Sí es rentable mover mercancía en el ferrocarril. De hecho, no hay ningún subsidio hacia el concesionario privado para mover carga. Y las grandes empresas que operen en México están usando servicio. Y la inversión en la infraestructura para mantener el ferrocarril es 100% inversión privada, ¿no? Sí. En cambio, pues un camión de carga que transporta mercancía en las carreteras, pues es inversión federal o estatal, ¿no? Entonces, como política pública, pues premiamos la inversión privada para el movimiento de mercancía y la inversión pública en sistemas de mover gente en camiones o en avenidas. El sistema de pasajeros sí tiene un rol importante, creciente en tramos cortos, ¿no? Y no lo hemos visto todavía aquí en el norte, pero tienes México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla, que son rutas muy
muy eficientes para el transporte de pasajeros. El de Chihuahua, Sí, eso es turista, ¿sí? Eso es Entonces turista. tienes el tren turística de los Mochis a la frontera, ¿no? Cierto. Que pasa por un gran viaje que muchos lo han tomado de turismo ecológico, de turismo ferroviario. Cierto. Ahí en la zona de Guadalajara también el Sí, expreso de Tequila, ¿no? cierto. Pero en cuanto a transporte de pasajeros, todavía en México hay muy pocas rutas. De hecho, hay Buenavista, Cuautitlán. Se habla ahorita en la Administración Federal de crecer Buenavista hasta Querétaro, un tren de pasajeros hasta Querétaro. Sí. Están por terminar México-Toluca. México-Puebla sería buena ruta. Y después, obviamente, el Tren Maya, que su finalidad es abrir la península de Yucatán a la movilidad de gente y turistas. Y aquí, pues en Monterrey, pues hay diferentes planes que a cada rato vemos, escuchamos de pues, un tren suburbano dentro de la ciudad o algunos hablan de Monterrey a San Antonio. Esos tramos son que requieren realmente un esfuerzo dirigido del gobierno de varios años para hacer planeación, pero el sistema de mercancía, de transporte de carga en México realmente es muy, muy eficiente, y con la relocalización de muchas empresas que estamos viendo, Saúl, con el llamado nearshoring, vemos que está por llegar Tesla. Tenemos grandes inversiones de Kia, de Ternium, de muchas empresas aquí, armadoras, línea blanca, acero, grandes empresas de químicos, movimiento de productos como la resina, el acero, el papel. Entonces, con la manufactura creciendo tanto, el transporte de mercancía ofrece un servicio vital. Esas mercancías que ustedes trasladan, al llegar aquí a Monterrey, en algunas empresas hay lo que llaman agujas, o sea que creo que llaman agujas, entran a la empresa y descargan, pero pues no todas las empresas tienen agujas. ¿Cómo se hace esa transferencia de mercancías al destino final? Pensemos en tres diferentes tipos de servicio, ¿no? Algunos reconocen los contenedores de carga, ¿no? Que es un contenedor, se ve es como una caja de zapato, que en la industria de la logística internacional se ha estandarizado el tamaño de un contenedor, ¿no? Entonces, hay una terminal especializada en Salinas Victoria, donde la terminal maneja exclusivamente esos contenedores. Entonces, si tú tienes una planta, llámese Lego, que está en Ciénega de Flores. Lego es un gran usuario del ferrocarril, pero no tiene acceso directo a la vía, ¿no? Entonces, llegan sus mercancías a diferentes terminales especializadas, que puede ser la terminal de contenedores, que está en Salinas Victoria, o otras terminales que llamamos terminales de trasvase. Y luego hay muchas empresas que tienen vía directa, ¿no? O sea, las grandes acereras, las empresas, las armadores, empresas químicas, Vitro, Cemex, son empresas aquí tradicionales de la zona que sí tienen vía directa en sus plantas. El usar el ferrocarril también es más económico que manejarla por vía terrestre de trailers, supongo, ¿verdad? Generalmente sí. Por tonelada de mercancía transportada suele ser un ahorro importante. Obviamente depende de distancias, de qué tipo de producto es, hay otras variantes. Si tú pones el carro del ferrocarril, o si yo pongo el carro del ferrocarril, hay diferentes esquemas que influyen en el costo, pero hay un ahorro importante de la logística, y también hay un ahorro, Saúl, importante en temas de emisiones de contaminantes, ¿no? En general, el ferrocarril, cuando transportes una tonelada de mercancía por ferrocarril comparado con camión, hay un ahorro de casi
70% o generas casi 70% menos emisiones. Ya. Entonces, moviendo por ferrocarril te ofrece menos costo y menos emisiones. Ya. Otro aspecto que a lo mejor no valoramos, y yo recientemente tuve una experiencia, viajé por carretera a San Luis Potosí, tanto de ida había cuando menos 3 accidentes y de venida había 4 accidentes que por supuesto nos hicieron perder horas de que no podíamos pasar, estábamos ahora sí que embotellados, pero eran trailers volteados y mercancía dañada, o sea, quiero pensar, y yo pues, por algún lado por ahí se ve alguna vía de tren, yo no vi que un tren estuviera volteado, y quiere decir que es más seguro transportar mercancía. ¿Será las estadísticas? La respuesta sí, y hay menos variables, o sea, cuando el camionero pues puede distraerse, se queda dormido y sale más fácilmente de su trayecto seguro, ¿no? De su carril. Sí. En cambio, en el ferrocarril hay descarrilamientos, por supuesto, en el ferrocarril, pero son menos frecuentes y los variables como la distracción o que se quede dormido un tripulante es menos común. También tienes la ventaja de quitar camiones de las carreteras usando el ferrocarril. Claro. Muchos que han, no sé si alguien ha viajado por carretera de México a Querétaro recientemente, o de tu experiencia hacia San Luis Potosí, con más frecuencia hay más accidentes en las carreteras, ¿no? Sí. Entonces, estamos trabajando para obtener la capacidad operativa para seguir migrando de camión a ferrocarril. Hoy en día el ferrocarril mueve aproximadamente 35%, entre 35 y 40% de la carga transportada en México por ferrocarril. ¿Y tienen capacidad para aumentarla? Sí, en eso estamos. O sea, estás siempre buscando cómo eficientar la operación, buscando mayor capacidad operativa. La empresa, el ferrocarril, Saúl, es la 4ª industria más demandante en cuanto a inversión de capital. Yeah, claro, o sea, estás hablando de refinación, de exploración, las líneas aéreas y luego el ferrocarril. Entonces, una manufacturera en general invierte entre 8 y 12 centavos de sus ganancias, o sea, 8 o 12% de sus ganancias, de sus ingresos, perdón, en proyectos de capital, ¿no? O sea, una acerera un poco más, pero en general una manufacturera invierte como 8 a 10% de sus ingresos en proyectos de capital. El ferrocarril invierte en promedio 25%, entre 22 y 25% de sus ingresos en proyectos de capital. Entonces, siempre estás invirtiendo en nuevos locomotores, en nuevas vías, en nuevas tecnologías. Entonces, es una industria que demanda mucha inversión, y esa inversión nos está creciendo la capacidad para mover más flete en México. Ya. Un tren de los que vemos por ahí circular, ¿con qué personal ocupa, verdad? Correcto. Hay diferentes tipos de tripulaciones. Hay tripulaciones que trabajan dentro de los patios, hay tripulaciones que trabajan en camino, ¿no? O sea, sí, los del camino, estos los que... en Patio Monterrey, pues tienes tripulaciones que ves aquí en la ciudad que están trabajando en el patio, que te lleven 5 vacíos y recogen 10 cargados de tu planta, ¿no? Sí. Y luego trabajan en el patio. Y luego tienes los trenes de camino que van de México a Chicago, hay 3 grandes labores, el conductor, el maquinista y el garrotero, ¿no? El maquinista
como su nombre indica, está manejando. Es el que está manejando el tren. El conductor es el capitán del tren, que está en comunicación con el despacho, está leyendo los boletines, está revisando las señales. Y el garrotero es más o menos el joven que está ahí corriendo al lado del tren para desganchar y ganchar y abrir los caminos para los cambios para entrar y salir de diferentes. Entonces, algunos trenes requieren 2 garroteros, algunos trenes requieren 1, algunos trenes no necesitan garrotero. O sea, es muy poco. O sea, se cuentan con los dedos de las manos. Nunca tienes más de 4 personas. Sí. Qué interesante. En cambio, pues en los tiempos de Nacionales de México, cuando México privatiza el ferrocarril, divide el sistema nacional de México en 3 grandes concesiones. La línea noreste, 15 estados en el centro de México, que es la concesión de nosotros, el ferrocarril del Pacífico y el ferrocarril del sureste, ¿no? Sí. La línea noreste de nosotros, al momento de la privatización en el 95, tenía aproximadamente 13,000 sindicalizados. 13,000. Y hoy en día tenemos como 3,000 sindicalizados y estamos moviendo casi el doble del tonelaje de carga. Entonces, tenías trenes en Nacionales de México con 4, 5, 6 garroteros, ¿no? Sí. Hoy en día, la tripulación máxima son 4 tripulantes, 2 garroteros, maquinista y conductor. Y están haciendo una labor impresionante. Ya. Ahorita que hablas de garroteros, me viene a la mente la película de Anthony Quinn, que él era un, ¿cómo se le dice? Él se transportaba en el tren, en los vagones, era un vagabundo. Era un vagabundo. Y el garrotero era insistente. Ernest Borgnine, creo que era el garrotero, el enemigo, era enemigo. Ustedes tienen, a propósito de esa película, ustedes tienen problemas de gente que... Hay un tema serio de migrantes, Saúl. El transporte de inmigrantes es un tema importante. Hay zonas en el país donde hay un alto flujo de migrantes. Son casos a veces tristes, Saúl, donde se quedan dormidos y se caen. Hay accidentes. No, pues es peligroso. Hay accidentes con demasiada frecuencia. No tanto criminalidad, hay algo de robo de trenes, menos de 1% de la mercancía que transportamos tiene algún tipo de robo o merma o pérdida. Pero lo que vemos es el movimiento de indocumentados en ciertos tramos sí es un problema serio para la eficiencia, para la seguridad. Claro. Entonces, no tanto vagabundos como vimos en la película, pero sí es una situación que requiere atención y siempre estamos trabajando con las autoridades estatales y federales en el tema. En cuanto al movimiento de las máquinas, ¿su combustible es combustible derivado del petróleo o es eléctrico? ¿Hay sistemas eléctricos? Primero, hay sistemas eléctricos. Los que han viajado en los sistemas de pasajeros, ves más sistema eléctrico. O sea, la electrificación de las vías es importante en tramos urbanos de pasajeros. En general, el sistema eléctrico para el sistema de combustión o sistema de mover trenes no tiene el arranque de tanta tonelaje que necesites para el transporte de carga. Entonces, en México el sistema de transporte ferroviario es carga y predominantemente o casi exclusivamente diésel, ¿no? Entonces, las máquinas son grandes de diésel, 4,400 fuerzas de caballos de fuerza. Son máquinas muy eficientes, muy buenas. La empresa donde trabajo patentó las primeras locomotoras de hidrógeno. Entonces, hablemos del futuro. A ver, ¿qué futuro hay ahí, David? Pues
Primero, sigues eficientando el uso del combustible del diésel, ¿no? Entonces, como tenemos un sistema ahorita de control central de tráfico, o sea, estás con un sistema desde Monterrey aquí, un sistema de control del tráfico aéreo, como si fuera tu centro de control aéreo, ¿no? Pero es para el ferrocarril. Y ahí estás invirtiendo en mecanismos electrónicos para cambiar vías para que el tren no tiene que detenerse. El garrotero precisamente se detiene el tren, el garrotero se baja, mueve el cambio y entra en una industria o en un ladero. Pero hoy en día, con el control central de tráfico, ese movimiento del cambio se hace electrónicamente desde el despacho aquí en Monterrey. Entonces, así no detuviste la bestia de 12,000 toneladas de peso bruto. Entonces, ahorras el combustible, ya no tienes que arrancar otra vez. Y eso ahorra combustible, ¿no? Entonces, hay otros sistemas de software donde estamos enlazando las locomotoras, donde estás buscando la optimización del desempeño del combustible. De hecho, se llama optimizador de viaje. Entonces, imagínate, Saúl, un tren de 3 kilómetros, ¿sí? Con 4 locomotores, con las 2 primeras en posición al frente, la tercera en lugar 30, secuencia 30, y la otra locomotora al final del tren. O sea, 3 kilómetros, 4 locomotoras, pero todos enlazadas con un solo maquinista manejando las 4. Y hay un control de precisión. Entonces puedes tener esos 3 kilómetros con la parte de enfrente del tren bajando un cerro, o sea, inclinándose hacia abajo en pendiente, y la parte de atrás subiéndose todo. Entonces, y el software maneja con precisión la fuerza de las locomotoras para optimizar el uso del combustible y al mismo tiempo mantener la seguridad. ¿Se acuerdas que jugamos de chico el coletazo, no? Sí. Cuando hay accidentes de tren es porque tienes toda la fuerza al principio del tren y genera un coletazo en la parte de atrás del tren. Pero con ese software y con la posición de las locomotoras al final o en medio, mantienes una estabilidad entre minimizando el efecto coletazo. Cierto. Y eso te permite manejar más tonelaje a mayor velocidad. Pero el futuro es el nitrógeno. El futuro es el nitrógeno, células de nitrógeno. Necesitamos 5 o 10 años probablemente para tener locomotores de hidrógeno a escala en el sistema, pero hacia eso es el futuro. Ojalá y pronto lo tengamos. Y también vamos a contaminar menos nuestro planeta, ¿verdad? Eso es la idea. Sí. Ahora que hablas de un tren de 3 kilómetros, el pararlo requiere de mucha vía, muchos metros, o kilómetros, no sé cuánto, no sé qué distancia necesite para frenar. Luego nosotros los que manejamos auto, a veces, o los que manejan los transportes de carga, le quieren ganar al tren. O sea, pero es que el tren no va a poder pararse cuando tiene algo enfrente, ¿verdad? Eso, ¿qué nos dirías para tomar pues precauciones nosotros los que cruzamos las vías para evitar ese tipo de accidentes? Primero, alto total, Saúl, cuando uno va a cruzar la vía, atento y alerta. De hecho, el ferrocarril tiene 150 años de reglas, ¿no? Regla 1.1 es alerta y atento, ¿no? Entonces, al cruzar las vías, poner atención. El tren no puede detenerse, como mencionas. No se va a poder detener. Y hay una tormenta perfecta en las zonas urbanas de México, Saúl. Todos tenemos más prisa, hay más autos, hay más trenes, hay menos inversión en las plumas y luces y los pasos superiores vehiculares, menos cultura vial. Entonces, tenemos que trabajar juntos en crear esa conciencia de hacer alto total. Sí, entonces, la invitación a la gente es, por favor,
pensar en la regla de tonelaje, o sea, el tren siempre gana, ¿no? Sí, definitivo. Y difícilmente puede pararse a tiempo. Y es un tema hasta de hipertensión de los tripulantes, Saúl, porque tirar el freno de emergencia es un acto muy violento en el tren. O sea, el tren para detenerse tiene que tirar el freno de emergencia, ¿no? Entonces, si tú ves las grabaciones, las locomotoras tienen cámaras dentro de las locomotoras, entonces el conductor y el maquinista están diciendo, oye, pues, no se quitas, ¿qué hago? Entonces están pite, y luego tiren el freno de emergencia y eso te va a tomar otros 40 minutos en restablecer el sistema de frenos de aire y mover el tren otra vez. Entonces es un tema de inversión pública en infraestructura vial, pasos superiores vehiculares, plumas y luces, conciencia de los conductores. Conciencia, ¿verdad? De los conductores, cierto. Sí, porque yo lo veía en la visión de la empresa, que uno de los puntos que destacan ustedes en su visión es la seguridad. Sí. Qué bueno. Como todas las empresas tenemos valores, 7 principales valores, y el número 1 es la seguridad. La seguridad, sí. Bien, estamos por agotar nuestro tiempo, Qué padre. David. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ven el futuro Kansas City para nuestro México, que pues nos interesa mucho a todos? Por supuesto. El 14 de abril, la empresa Kansas City Southern de México se pasa a formar parte de un ferrocarril de América del Norte, que el nuevo nombre de la empresa es Canadian Pacific Kansas City, CPKC de México. 15 estados en la República Mexicana. Estamos invirtiendo en puntos muy importantes. En la zona de Monterrey es nuestra casa operativa, pero grandes inversiones en el puerto de Veracruz, en el puerto de Lázaro Cárdenas, centros de manufactura, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, grandes inversiones en los puentes de la frontera. Estamos invirtiendo actualmente $110 millones en un nuevo puente ferroviario en Nuevo Laredo. Entonces, es una industria con mucha historia, con un arraigo del pasado, pero es una industria del futuro, Saúl. Desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva de política pública. O sea, déjanos a nosotros, sector privado, invertir en mover carga aquí en el sistema de nosotros, liberando inversión pública en carreteras y hospitales y escuelas, y las ventajas ambientales de menos emisiones, de más seguridad. Entonces, es una corresponsabilidad aquí de promover la competitividad de México, y el ferrocarril está haciendo su parte, Saúl. Qué bien, qué bien. Pues estamos por terminar, David. ¿Y qué nos dejarías para nuestros seguidores? ¿Qué futuro nos prometen pronto los ferrocarriles? ¿Habrá pasajeros en un futuro próximo? Yo creo que van a haber tramos puntuales de pasajeros. Aquí en el norte no visualizo exactamente. Monterrey Saltillo no creo que tiene sustento, o sea, no hay un caso de negocios, creo yo. Yo creo que el futuro realmente es mucha carga. Más carga. Más carga para quitar camiones de las carreteras. Sí, porque hay muchas empresas que no usan, o sea, gran cantidad de empresas que no usan el ferrocarril. Sí. Por el contrario, yo pensaría que son muy poquitas las empresas que usan ferrocarril, ¿cierto? Es mucho más de lo que pienses, es mucho más. Y está creciendo, ¿no? Eso es importante. Sí, o cuando llega Kia, o cuando llega GM a Ramos Arizpe, o cuando llega Tesla a Santa Catarina, exigen en tener ferrocarril, ¿no? Cierto. Entonces, es una industria del futuro. El compromiso es jugar nuestro rol, ¿no? Cierto. Somos un buen liniero de la línea ofensiva, Saúl, ¿no? Entonces,
no necesariamente el quarterback o metiendo los goles, pero avanzando toda la línea ofensiva del país. A México le espera un futuro muy padre, muy prometedor, padre. ¿verdad? Sí. Y tenemos que hacer nuestra parte cada quien, y el ferrocarril está listo puesto. Listo. Como decimos en la industria, a toda máquina. A toda máquina. Muy bien. Pues gracias, David, por tu participación. Gracias, Saúl. Te agradezco mucho. Te agradecemos todos los que nos ven. Y pues esto es todo por hoy en Hablando de Negocios. Espero que hayan disfrutado de esta fascinante entrevista con David Eaton de Kansas City, Southwestern, México, quien nos ha brindado una visión valiosa sobre el panorama actual y futuro del transporte ferroviario en México. Como siempre, nuestro objetivo es ofrecerles información relevante y perspectivas diversas que nos ayuden a comprender mejor el mundo de los negocios. Si les ha gustado esta entrevista, los animo a explorar más videos y contenidos en nuestro blog. Ahí encontrarán una variedad de entrevistas y temas interesantes que seguramente resultarán fascinantes. Gracias por acompañarnos en esta emocionante entrevista y esperamos vernos pronto en Hablando para Negocios. Hasta pronto. Gracias.